Ayuda al canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Les doy la bienvenida nuevamente a su curso de gestión de proyectos. En esta, su tercera parte, nos vamos a referir a la parte de ejercicio. Vamos a hacer un modelo, un ejercicio sobre todo lo que hemos hablado en la primera y en la segunda parte. Haciendo un recuento, la primera parte fue sobre la gestión de proyectos, todas sus partes. Y la segunda parte de nuestro curso se refería al uso del manejo del proyecto, Microsoft Project. Esta tercera parte, que ya se lo había ofrecido anteriormente, se refiere a ir viendo un ejercicio paso por paso. Este ejercicio lo vamos a dividir por los diferentes procesos o etapas de un proyecto. Iniciando en el proceso de iniciación, como podremos ver aquí en la parte negra, y todos los elementos que debemos hacer durante este proceso de iniciación. Luego vamos a ver la parte del proceso de la planificación, la ejecución, el proceso de control y finalmente de finalización o cierre del proyecto. Aquí vemos que durante el proceso de iniciación vamos a ver lo que es el caso de negocio o anteproyecto, como algunos los llaman, el acta de constitución del proyecto y los registros de los interesados. Como todos sabemos, si queremos desarrollar algún proyecto, nosotros tendremos que recurrir a un financiamiento bancario, a inversionistas, a un socio o muchas veces hasta su propio dinero. Pero nadie va a poner dinero en un proyecto si por lo menos no se hacen unos estudios previos. Este es el caso de negocio. Y ya lo veremos más detallado en los siguientes videos, donde por lo menos hacemos algunos análisis, como el análisis de factibilidad del proyecto, vemos la posibilidad, lo que nosotros vamos a lograr con el proyecto, el alcance, el costo, etc. Aunque sea de manera muy somera, de manera muy abreviada, pero tenemos que tener un concepto claro antes de iniciar un negocio. En el acta de constitución del proyecto, esto es como el acta de nacimiento nuestra. Aquí en esta parte vamos a definir todas las partes principales de nuestro proyecto, empezando por la justificación del mismo. Va a ser alimentada con parte del caso de negocio, donde de allí sacaremos la factibilidad del proyecto, los costos someramente. Posiblemente a esta altura los costos los terminamos por metro cuadrado, ¿no? Con presupuesto más detallado, ya eso lo vamos a ver en la parte de planificación. Pero como les decía, tenemos que tener una idea. Cuando presentamos un negocio ya tenemos que tener una idea del mismo. Y también es importantísimo en esta parte, bueno, antes que nada, en esta misma acta de constitución del proyecto debemos ya elegir quién va a ser el project manager, director o gerente del proyecto, porque esta figura ya tiene que empezar a participar de nuestro proyecto desde aquí, desde el proceso de inicio. También en esta parte definimos el registro de los interesados. Ya vimos cuando vimos la gerencia del proyecto, la primera parte de este curso, la importancia de los interesados. Aquí debemos definir quiénes van a ser los interesados del proyecto. Vamos a pasar a la parte del proceso de la planificación. Aquí vamos a ver lo que es el alcance del proyecto, el plan de gestión del proyecto, la gestión del alcance. Vamos a ver la EDT, o estructura de glosa del trabajo, su diccionario. Vamos a ver el plan de gestión del tiempo, los cronogramas del proyecto, la gestión de costos, presupuesto, flujo de caja, etc. Línea base. El plan de gestión de calidad, la línea base también de la calidad. La matriz de asignación de responsabilidades, matriz RAM, la descripción de los roles, el plan de gestión de los recursos humanos, cómo vamos a adquirir nuestro personal, lo vamos a definir desde aquí, de la planificación. La gestión de la comunicación, esto es muy importante. Desde este punto de la planificación ya vamos a haber definido, sobre todo para aquellos interesados, cómo nos vamos a comunicar, cuándo nos vamos a comunicar y a través de qué nos vamos a comunicar. O sea, vamos a definir desde el principio si esas comunicaciones van a ser semanales, van a ser mensuales, van a ser diarias. Recuérdense que los interesados, y eso vamos a ver en la última parte de la gestión de los interesados, va a depender de cuál interesado es. Vamos a ver un poquito más adelante. También vamos a ver la gestión de los riesgos. Esta parte es sumamente importante. Aquí vamos a definir los posibles riesgos que podrían aparecer durante el transcurso de nuestro proyecto
Y junto a esto, claro está, tendría que ir la gestión de respuesta a los riesgos. No hacemos nada con definir los riesgos si no definimos cómo vamos a enfrentar esos riesgos si se hacen realidad en el proyecto. La matriz de adquisición del proyecto, esto es súper importante. Debemos definir desde la planificación cuáles son nuestros elementos, nuestros recursos necesarios para desarrollar nuestro proyecto. Sin recursos una actividad no se puede realizar. Si una actividad no se realiza, no hay proyecto. Nuestro proyecto se fundamenta en actividades. Recuerden que desde el principio debemos hacer un plan de adquisiciones para que esos recursos, ya sean materiales, económicos o humanos, estén en nuestro proyecto en el momento que lo estamos necesitando. Si llega una parte, una actividad de nuestro proyecto y no contamos con los recursos necesarios para ello, tendremos un atraso y por ende un atraso total en el proyecto. También tenemos el plan de gestión de interesados. Esta parte es muy importante y lo habíamos visto porque no todos los interesados son iguales. Habíamos visto que lo podíamos clasificar, por ejemplo, por su poder e influencia. Habrá interesados que simplemente se le notifica al principio del proyecto lo que se va a hacer. Habrá otros interesados, por ejemplo, un inversionista, donde se le tendrá que estar notificando constantemente el proceso del proyecto, cómo va el proyecto, porque este es el que va a suplir los recursos económicos. Ayuda al canal suscribiéndote y dándole a la campanita. En la tercera parte de esta tercera parte, escúchenme la redundancia, del curso, vamos a ver el proceso de ejecución. En esta parte vamos a ver todo lo que necesitamos para dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, para realizar el aseguramiento de la calidad, para adquirir el equipo del proyecto. Si se recuerdan, en la primera parte habíamos visto el acta de constitución del proyecto donde elegíamos el Project Manager. Este Project Manager ya aquí va a adquirir el equipo del proyecto, va a desarrollar ese equipo de proyecto y va a dirigir ese equipo de proyecto. Ese Project Manager va a gestionar las comunicaciones, como ya habíamos hablado, pero ya van a estar definidas en la parte del proceso de la planificación, donde dirá cuándo tenemos que comunicarnos con quién y cómo. Va a efectuar las adquisiciones que también fueron definidas en la parte de la planificación. Ya vamos a tener una tabla para suplir estas adquisiciones en cada una de sus fechas que serán requeridas según el cronograma de trabajo. Y por último, gestionar la participación de los interesados, que como ya hemos hablado en varias ocasiones, es sumamente importante. Después viene esto, o simultáneamente al proceso de ejecución debe ir el proceso de seguimiento y control. Si vamos un poquito para atrás nuevamente, vemos que este proceso, aquí está el verde, de control, no solo va durante el proceso de ejecución, sino que nace desde el proceso de la planificación. Vemos aquí, ¿verdad? Aquí inicia el proceso de planificación y él nace aquí. Ya de la planificación necesitamos un control, un proceso de control. Y va durante todo el proceso de la ejecución, como vemos aquí, incluso se extiende un poquito más allá al proceso de la finalización. Este proceso de seguimiento o control es el cual monitorea y controla el trabajo del proyecto. Realiza el control integrado del cambio, muy importante esta parte, la del cambio. Muchas veces en nuestra línea base, cuando presentamos un informe mensual sobre el desarrollo del proyecto durante ese mes ya de cronograma y de costo, en lo que llamamos la curva S, vemos que de repente aparece la curva del cronograma por debajo de lo que es nuestra línea base y la curva de los costos por encima de lo que es nuestra línea base, indicando que tenemos un atraso en el cronograma y un sobrecosto también en el presupuesto. Y posiblemente cuando hacemos un análisis más detallado no es así, sino que se debió a un cambio. Esto lo vamos a ver más detallado, pero le hago la referencia como ejemplo porque esto suele pasar y la recomendación desde ahora es que cuando hay cambio o se reajuste la línea base o se presente aparte, porque a un inversionista le llega esto y lo que ve a simple vista es que tenemos un atraso en el cronograma, es decir, hemos hecho menos de lo que debimos hacer y a más costo, y en la realidad no es así, sino que ha habido un cambio que ha hecho que esto se presente.
Aquí durante este proceso vamos a validar el alcance, controlar el alcance, controlar los cronogramas, ya veremos los programas, la plantilla y todo lo que vamos a utilizar para todas estas cosas, controlar los costos, la calidad de las comunicaciones, controlar los riesgos, ya lo vimos anteriormente, y qué vamos a hacer con estos riesgos, si lo vamos a asumir, lo vamos a transferir, etcétera, etcétera. Controlar las adquisiciones, controlar la participación de los interesados. Este proceso de seguimiento y control es uno de los procesos más importantes de un proyecto que no se le da el correcto seguimiento y control, tiende al fracaso. Por último, vamos a ver el proceso del cierre, no menos importante. Inicia diciendo cerrar el proyecto fase. Cuando habla de fase, recordemos que en nuestros cronogramas habrán hitos. Cada hito define el final de una fase. Es importante que cuando finalizamos una fase, tengamos un formulario para que nos den descargo sobre esa fase. O sea, nosotros como director de proyecto, como project manager, debemos recibir el descargo de esa fase. Esa fase será revisada y recibida correctamente para cualquier problema que venga posterior, ajeno a ella, pues nos haya liberado. Y lo mismo al cerrar el proyecto, deberemos tener un documento que nos descargue de ese proyecto. Igualmente debemos cerrar las adquisiciones. Este es un punto muy delicado, porque las adquisiciones son todos los recursos. Si el proyecto termina, los recursos deben terminar. Si usted no cierra esto, podrían pasar cosas en su proyecto indebidas que usted tendría que cargar con ellas finalmente. En todo proyecto, de una forma u otra, pueden haber ciertas desviaciones, pueden haber ciertos problemas. Esto posiblemente o seguramente tendrá un costo tanto en tiempo como en recursos económicos. Este costo no debe quedar perdido, y ya que hemos tenido que invertir tiempo y dinero en él, algún provecho deberíamos sacar. Con lo que me recuerda la frase que los pueblos que no aprenden de sus errores están condenados irrevocablemente a repetirlo. Entonces nosotros, ya que vamos a hacer estas inversiones, debemos sacar un provecho, que son las lecciones aprendidas. Llevar al papel estos problemas que se nos presentaron y las soluciones que le dimos. Ya no para tanto para este proyecto, sino para futuros proyectos. Esto es lo que podríamos definir como, si mi memoria no me falla, en el primer video decía que un hombre no basta sus años, sino su experiencia. Esto es lo que podemos definir como experiencia, la experiencia adquirida. Y es muy valioso para nuestro proyecto y sobre todo para futuros proyectos que llevemos estas lecciones aprendidas, que las vayamos escribiendo, llevando el papel durante todo el proceso. Cada vez que aparece algo que se nos salió del contexto, escribirlo y poner cómo lo resolvimos. Por último, viene el plan de mejora. Este plan de mejora surge precisamente de estas lecciones aprendidas. Por último, quiero recordarles que esta última parte de nuestro curso está compuesto por un ejemplo completo de gestión de proyectos, ejercicios completos de un proyecto específico, real, de construcción, realizado o no realizado, pero por lo menos sí elaborado los diferentes formularios, Project, etc. Y veremos Microsoft Project, veremos documentos tanto en Microsoft como en Excel, Word. Vamos a utilizar Crystal para los análisis de riesgo. En el curso, si no me equivoco, en los cursos hace 2 años más o menos, que fue que lo subí yo 3, yo utilizaba @risk, pero ya no dispongo de este programa. Sin embargo, sí dispongo de Crystal Ball, y para los ejemplos que vamos a ver, vamos a usar este programa. También vamos a tener plantillas que veremos para la gestión de proyectos y para la plantilla para la gestión de riesgo. Por último, esperando que hayan disfrutado de este video y les sirva en cuanto a adquisición de nuevos conocimientos en la gestión de proyectos, me voy a despedir por el momento con una frase de Albert Einstein que dice: el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Ayuda al canal suscribiéndote y dándole a la campanita.